smile. He want cleaner than your church shoes. $1.2 just to hurt you. All red line just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week. Hola hermosas, las extrañé muchísimo, pero ya estoy de regreso y hoy les traigo este maquillaje de ojos en tonos grises. Aunque no la crean, es la primera vez que hago un maquillaje en estos tonos y la verdad que quedé encantada, me gustó muchísimo y si fuera posible yo usaba este maquillaje todos los días. Pero bueno, quédense para que me acompañen y vean este tutorial. Antes de aplicar las sombras siempre me gusta comenzar aplicando un poco de corrector por todo el párpado. O voy a estar usando esta paleta pequeña muy bonita en estos tonos que me mandó CoverGirl. Y vean, voy a empezar con este tono que se ve como azul. Y lo voy a estar aplicando solamente en la parte exterior de mi párpado y lo voy a ir difuminando. Yo sé que aquí se ve como que no se está difuminando muy bien y créanme que empecé a querer como limpiarlo porque sentí que quedaba un poquito muy como manchado, no se difuminaba muy bien, pero no me rendí, seguí y pues van a ver el resultado, pero confíen en el proceso, ¿ok? Y pues esto del maquillaje y pues más bien hablando ahorita maquillaje de ojos, sombras en específico, así es chicas, a veces que hay unas que se va a tomar mucho más tiempo difuminar que otras, todo está en tener paciencia. Todo está en eso, ¿ok? Y pues aquí ya a toquecitos fui aplicando más capas y la fui difuminando y ya se empezaba a ver un poco mejor. Aquí con una brocha más pequeñita tomé de este negro con un poquito glitter y también lo voy a aplicar en la parte exterior del párpado. No lo voy a llevar tan arriba como la primera sombra, pero sí la voy a estar difuminando un poquito también hacia el centro. Y la verdad que aquí como que ya empiezo a ver que se va viendo más bonito este maquillaje. Aquí vuelvo a tomar el corrector porque en esta parte del párpado estoy haciendo un corte de pliegue, pero no es un corte de pliegue muy marcado, es algo como más sencillo, simplemente porque quiero aplicar aquí las sombras más bajitas y quiero que se vean con mucho pigmento. Y aquí comencé con esta sombra gris brillosita para aplicarla al inicio del corte. Y igual chicas, también sentí que esta sombra como que no tenía pigmento, tuve que aplicar varias capas. La verdad que esta paleta me puso a prueba porque sí fue como una paleta de confía en el proceso. Y ahora tomo esta otra brillosita que es como, bueno, se ve como si fuera azulita, pero es como un gris más subidito. Esta sí, ya cuando empecé a aplicarla, sí miré que tenía bastante pigmento y pues ya me gustó más. Me gustó más este tono y este ya lo apliqué todo el resto del corte. Y con el corte y la aplicación de las sombras grisecitas pues se perdió un poquito el negro, así que volví a tomar un poquito más de la sombra y apliqué en la misma área exterior, la llevé un poquito más hacia el centro. Y para este paso volví a la sombra que se ve como azul oscurita, la que usé en el inicio, y solamente la difuminé entre el gris y el negro para que se vea bonito y limpio. Aquí estoy aplicando un poco de pegamento, bueno, es como primer, pero de la marca NYX para aplicar brillitos y los brillitos plateados que pronto estarán disponibles en mi marca. Y aquí también voy a usar un delineador líquido que también mandó la marca de CoverGirl para hacer un delineado sencillo. No lo voy a hacer muy grueso y tampoco con alita. Es un delineado clásico y es un poco más delgado que los que me gusta hacer. Y con la brochita que viene la paletita agarré un poquito de la sombra negra para aplicar sobre el delineador y que se difumine más en la área exterior. Ahora con el lápiz que también me mandó CoverGirl estoy delineando mi línea de agua. Y la verdad que este delineador está tan bonito porque está bien cremoso y súper delgadito, bien fácil de aplicar. Ahora con la misma brochita tomo ahora esta sombra azulita y la difumino debajo en esta área de mi ojo para ir creando como un poquito de ahumado.
Y con el delineador líquido solamente aquí estoy perfeccionando mi delineado. Vuelvo a esta sombra gris bajita para difuminar debajo de la sombra oscura que acabo de aplicar. Y aquí apliqué un poquito más de negro cerca de la raíz de mis pestañas exteriores. Aquí ya solo apliqué pestañas postizas y el rímel de CoverGirl también en mis pestañas exteriores. Miren qué bonita las deja, no se los mostré, pero aquí está. Y así es como quedó este maquillaje, chicas. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme su comentario, su like, y si no lo han hecho todavía, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Las veo en el siguiente video. Bye.